¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a otro episodio de Salieron por Amor de su Nombre. Estoy con el pastor Scott Brackett de la Iglesia Bautista Fe de Morón, Buenos Aires, Argentina. Hay mucha historia detrás de esta conversación que vamos a tener, pero es un privilegio estar con Scott. ¿Cómo estás, Scott? Muy bien, Ricardo. Muchísimas gracias por la invitación a conversar un poco. Sí, seguramente van a salir algunos recuerdos ahí, pero lo bueno es, como le dije a otro hermano hoy, otro pastor, que muchos otros pastores cuando escuchan las preguntas que también reciben ellos y escuchan las respuestas de otros pastores, se animan mucho de saber que batallan mismas batallas, pasan por mismas dificultades y tienen los mismos gozos y valoran sus esposas también. Así que nada, es un privilegio. Scott, yo conozco algo de tu historia, pero la gente no. Así que contanos cómo te alcanzó la gracia del Señor y el Señor te salvó. Bueno, yo me crié en Estados Unidos en una familia católica. Yo era activo en la iglesia. Mi abuela me inició en la religión católica, nos llevó a la iglesia, hice la primera comunión, era monaguillo en la iglesia varios años, inclusive tenía como 17 años y ya 16, 17 años pensaba en dejar de ser monaguillo para leer en la iglesia católica. Tenía un amigo que me llevaba un año y él leía en la iglesia. Pero en la escuela secundaria había un profesor que amaba a Cristo, era creyente, era hijo de Dios y invitaba a los estudiantes a un estudio bíblico en una casa particular. Me acuerdo que un amigo mío me invitó a ese estudio bíblico y eso fue en los años 70, cuando era muy común estudiar la profecía bíblica, la segunda venida de Cristo, Apocalipsis. Estamos estudiando el libro de Daniel en el estudio bíblico. Pero el profesor, aunque él se dedicaba mucho a hablar del rapto de la iglesia y las cosas que estaban por venir, siempre explicaba el evangelio. Y hablaba de Cristo. Y me acuerdo cuando me invitaron, pensando, bueno, soy católico, me gusta ir a la iglesia, es bueno estudiar la Biblia. Entonces fui con la idea de conocer algo de la palabra de Dios, la Biblia. Pero cuando empecé a escuchar el mensaje del Evangelio, me di cuenta que yo no era salvo. Era religioso, me gustaba, me hacía sentir bien ir a la iglesia, ayudar como monaguillo. Me acuerdo cómo me sentía como persona religiosa, como que Dios estaba contento, que había cumplido con él. Pero cuando empecé a escuchar el Evangelio me di cuenta que era pecador y me di cuenta que mis obras, mi religión, mi forma de vivir no alcanzaba para ser salvo. Y una noche, después de uno de esos estudios bíblicos, caminaba a mi casa solo y me di cuenta que necesitaba recibir a Cristo y me paré en la calle. Me acuerdo que miré arriba y oré una oración muy sencilla, pidiendo al Señor que me perdonara de mis pecados, entendiendo que Cristo murió en la cruz por mis pecados y confiando y creyendo en Él y pidiéndole que me salvara de mis pecados. Y me fui corriendo a mi casa, estaba contento. Y me acuerdo que entré en la casa y le dije a mi madre, mamá, hoy acepté a Cristo como mi Salvador. Y que me miró y dijo, bueno, está bien,
como que no entendía lo que significaba. Gracias a Dios, ellos algunos años después también recibió a Cristo y entendió, pero doy gracias al Señor por ese profesor en la escuela que se dedicaba a enseñar la palabra de Dios, la Biblia, a los estudiantes y que siempre incluía el mensaje de salvación. Qué lindo, porque Cristo tiene que estar presente no solo en su segunda venida, pero si no se entiende la primera venida, no hay nada. ¿Cuántos años de esto, Scott, más o menos ya? ¿En qué año fue? ¿Te acordás? Eso fue en el año 75. Wow. 1975. Tremendo, Sí. tremendo. Y Scott, ¿qué pasó luego para que el Señor te llamara al ministerio? ¿Cómo fue eso? ¿Fue un proceso rápido o paulatino? ¿O no pensaste? Sí, lo interesante es que no fue una reunión especial o alguna conversación particular ni nada del estilo. Fue algo realmente de a poco que me fue llamando al ministerio. Yo había cumplido, o faltaba, mejor dicho, un año para completar el secundario. Y justo mi madre tomó la decisión de mudarse a otro estado en Estados Unidos. Yo nací en el estado de Massachusetts y nos fuimos al estado de Nueva Hampshire, que viajamos unas 5 horas más o menos para ir a donde nos quedamos. Y ahí en ese lugar conocí un creyente, un joven que estaba estudiando en un instituto bíblico. Y como fue el último año de secundario, todos los graduados o los que se iban a graduar preguntaban el uno al otro, ¿qué vas a hacer después del secundario? Y realmente empecé a pensar y considerar lo que me gustaría hacer. Y este joven me dijo, ¿por qué no estudias un año en el Instituto Bíblico? Y yo era creyente nuevo, estaba asistiendo a la iglesia, pero me di cuenta que no conocía mucho de la Biblia. Entonces yo pensé, voy a ir al instituto un año, estudiar la Biblia y luego voy a la universidad y me recibo en algo. Todavía no estaba seguro lo que quería estudiar. Pero cuando fui al instituto, me di cuenta que iba a quedar durante todo el curso. Quería quedar durante todo el curso. Me di cuenta que no sabía muchas cosas de la Biblia. Claro. Y no fui con la idea de ser predicador o aprender a predicar o ser misionero. Simplemente fui a conocer la palabra. Y cuando estaba en el secundario, en primer lugar conocí la persona que iba a ser mi esposa, a Laura, y hablando con ella, me dijo que Dios le había llamado a ser misionera. Ella quería ser misionera. Y en el instituto había muchísimos egresados que volvieron a desafiar a los estudiantes acerca de la obra misionera. Uno de los cuales fue Ronaldo Holmes. Él vino al instituto y desafiaba a los estudiantes. Y también había otros misioneros que hablaban de eso. Y por estudiar en el instituto, mi pastor en mi iglesia en Nueva Hampshire, él me pidió a predicar. Y cuando empecé a predicar en la iglesia, a mí me gustaba y varios hermanos me animaban a seguir predicando. Entonces ahí es donde comenzó realmente mi llamado al ministerio, a predicar. Y luego, a través de mi esposa y a través de otros misioneros,
Dios me guió a venir a la obra misionera. Me gusta eso porque habla un poco de la importancia que tiene la iglesia local, ¿no? Para formar a Sí, los Timoteos y las personas. Mejor dicho, que la iglesia local es la primera en confirmar o afirmar a la persona que está siendo llamada a ministrar, ¿no? Que es sí, el apoyo de la iglesia local es fundamental, porque son los primeros que ven también el testimonio. Qué lindo eso, Scott. sí. Y sí, me acuerdo mucho de eso que has contado. No, ese detalle no me acordaba, pero es que bueno que lo mencionaste porque me anima a ver cómo la iglesia local tiene su parte. Y ahora, Mm. Scott, en tantos años en el ministerio, ¿qué es lo que más disfrutas hacer mientras ministras al Señor? Algunos me han dicho, bueno, discipulado, predicar, preparar sermones, visitar, ver los hermanos crecer, pero ¿hay algo puntual que te gusta? A mí me gusta y realmente lo que disfruto es cuando veo a los hermanos crecer. Mm, Crecer, involucrarse en la obra, eso me anima mucho. mm, Ver los hermanos involucrarse en la obra, eso disfruto. Me encanta también la visitación y la preparación de obreros. mm. Sí, el compromiso ver el compromiso de los creyentes, ¿no? Que se van Sí. comprometiendo con la obra del Señor. Con relación a eso, Scott, ¿vos pensás que o tiene o no tiene relación con eso? Algo que no volverías a hacer en tu ministerio. Digamos, por ahí hay varias cosas, pero por ahí decís, bueno, quiero puntualizar estas dos o tres cosas que Ujú. lo haría diferente o lo haría de otra manera. Sí, de por sí lo que he cambiado y que va con esta pregunta es no volvería a descuidar la preparación de obreros, porque Mm, mirando atrás había mucho entusiasmo para evangelizar casa por casa, entregar folletos, de los cuales me encanta y me gusta mucho hacer. Y aún visitar a los hermanos y a las familias individualmente para animarlos y enseñarles y ujú, cuidarlos, pastorearlos a ujú, ellos. Pero una de las cosas que me di cuenta unos años atrás fue el desequilibrio mm, entre el evangelismo y visitar individualmente y la falta de preparación en grupo mm, de hermanos eh, y discipularlos, prepararlos para predicar, ujú. para visitar, para hacer otras cosas. Y yo creo que si hay algo que me hubiera gustado, me gustaría cambiar, sería volver a enfocar más en pequeños grupos de personas preparándolo para el ministerio. Ujú. Yo creo que eso es donde faltaba y hace varios años que estamos tratando de corregir eso Sí, con mi esposa y ella está trabajando mucho también con las hermanas eh, a ese nivel sí. de estudio. Dirías que segunda Timoteo 2:2, un poco más de énfasis en encargar a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros, dedicar más tiempo a Exacto. eso. Sí. Ujú, Eh, exactamente, No, exactamente. no significa que no lo hayas hecho, ¿verdad? O sea, quizá, No, no. sí, sí, Lo hacía antes, pero más a nivel individual. claro, Eh, y quizás también ahora hay más experiencia claro, como para poder sacar de esas experiencias y poder compartirlos claro, con otros y en grupo y todo. Pero sí, ha sido una bendición sí, para nosotros hacer ese cambio claro. y hacerlo un poco Ah, diferente. cuando decís en forma grupal, aún no sabiendo que de ese grupo puede ser que personas surjan, en el caso de hombres, al ministerio, es decir, porque a veces ocurre que uno encuentra un Timoteo, dos Timoteos y ocupa tiempo en eso, ¿no? Pero a veces, Sí, digamos, sembrando a grupos y poder tratar
de observar eso, ¿no? De personas Sí. que se van a encargar de la obra. Bueno, sí, siempre se aprende algo nuevo y Ujú. mejorar. ¿Qué Y lo estás? interesante es que uno quizás ofrece a un grupo de hombres algún estudio o algo, y a veces algunos que sobresalen en ese estudio o esa preparación no son las personas que vos pensás que va a Claro. sobresalir. Mm, Y es una bendición ver mm, eso. sí, sí, ciertamente que sí. Scott, ¿qué estás predicando ahora? Estoy predicando el libro de Hebreos Ujú. y el libro de Segunda de Timoteo. Oh, estamos iguales. Daniel, Segunda de Timoteo, sí, Sí, sí. sí. ¿Qué capítulo está segundo Timoteo? Estoy en capítulo, recién el miércoles, ayer terminé el capítulo 1 de Oh, ok, Segunda de Timoteo. bien. Yo Sí. estoy en 2:14. Dentro de 2 semanas Ajá. voy ahí. Sí, muy lindo. Ah, muy bien. Y, pero estás en Hebreos también, los domingos. Hebreos, sí. Es la Sí. primera vez que enseño el libro de Hebreos y realmente Tremendo. estoy disfrutando ese estudio y esa enseñanza, esa Sí. O predicación. sea, Ujú. vos definirías que la predicación que siempre has hecho es una predicación secuencial de Sí, libro sí. por libro, sí. Casi siempre, casi siempre. A veces tomo un tiempo cuando veo algún tema Ujú, que hace falta compartir en la iglesia, pero claro. aún en esas enseñanzas de prédicas es casi siempre expositivo de un Claro. pasaje. Sí, eh, y bueno, sí, sí. Sí, nosotros le llamamos temático porque estás abordando un tema, pero estás usando sí, texto de la escritura para apoyar eso. Entonces, sí. eso es importante. Y Scott, Ujú. ¿hay algún libro que, aparte de la escritura, puede ser algún libro de lo que estás estudiando ahora, Hebreos o Segunda Timoteo, o también decís, este libro en mi vida me ha gustado mucho y me ha animado y lo recomiendo, no importa si es en inglés. Sí, Eh, sí. Uno de los libros que me ha animado mucho y me gustó muchísimo y que lo he compartido con otros es el libro de Predicando con Frescura, mm, por sí. McQueen. Realmente me encantó ese Mm, libro y me ha ayudado en el ministerio. mm. Y un sitio de web, Precept Austin, me ha sido Oh, de mucha bendición para la preparación de mensajes, tremendo, tremendo. Lo en uso cuanto siempre. a comentarios y en cuanto a recursos. Sí, lo uso siempre. Y Ujú. Segunda Timoteo está impresionante la cantidad de recursos que tiene. Precioso es. Sí, 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 muy, muy lindo. Y me gusta que va a estudio de palabras y uno puede, quizá va el enlace directamente le lleva a Strongs o al griego o algo y uno ahorra tiempo con eso, ¿no? También. sí, sí. Pero Es muy muy bueno. preciso y uno puede estar muy seguro de lo que Sí, está sí, presentando a los hermanos. A mí me encanta. sí. Y, en Hebreos, ¿tenés algo que te gusta? ¿Es puntual? También Precept Eh, Austin. ¿Cómo? ¿Usas Precept Austin también para Hebreos? También, Sí, también uso preceptor, sí, sí. sí. Ujú. Bien, buenísimo eso. Am, yo sé cuál es esta respuesta a la pregunta que viene ahora, pero igual vamos a charlar. Porque no te ha ido muy bien, desde que yo sé con esto, no te ha ido muy bien. ¿Tenés algún hobby, un pasatiempo que te gusta? Ah, Cuando vos me sí. visitaste, yo creo que no sé, cuando vivíamos en Uruguay, no sé si era tu hobby o estabas empezando con eso. Eh, Me gusta ir a pescar, me gusta pescando, Ah, aunque no puedo hacerlo mucho. La última vez que fui fue en marzo, wow. eh, pescando, pero sí me Sí, gusta sí. pescando. ¿Te consideras en un nivel avanzado en cuanto a conocimiento de pesca o no? No, no, no. Sí, porque recuerdo que no nos entraban en la heladera ya en Uruguay para guardar todos los pescados. Ah, Ah, tremendo, bueno. Sí, es lindo la pesca. Requiere mucha paciencia, ¿verdad?
Sí, sí. ¿Te gusta por Ahí eso? ¿Por eso te gusta la pesca o qué es lo que te atrae de la pesca? me gusta la naturaleza, Ok. me gusta el silencio, me gusta la comunión con los hermanos. Mm, Si es cuando alguna salida con la iglesia o con algunos pastores, mm, me gusta mucho la comunión sí, y el tiempo juntos. sí, es verdad, es verdad. Salimos en bote una vez en Uruguay, ¿no? Sí, Salimos sí, sí. por el río, buenísimo. Bueno, contanos, ya mencionaste a Laura, pero ¿cuán importante es ella para tu ministerio, tu vida, tu ministerio? Sí, realmente es una persona fundamental, eh, la sabiduría que tiene, el corazón que tiene Mm, para conocer las escrituras, por más que sea una clase de niños de escuela dominical, ella pasa horas buscando a Dios y buscando en la palabra el significado de esa historia. Nunca entrego una enseñanza media cocinada, digamos, de claro, ella. claro. Estudio mucho y me ha ayudado muchísimo en contemplar el ministerio, me estimula mucho, me anima mucho cuando hay alguna situación difícil o que desanima mucho. Mm, No, es realmente una compañera de milicia mm, en el servicio al Señor. sí, sí, Y sí. uno que tiene, ella tiene un deseo para compartir el Evangelio con las almas Mm, y me habla mucho de cosas que lee claro. y que estudia, libros y artículos. Ujú, Así que realmente es un ánimo para mí, mm, un apoyo muy, muy importante, mm. muy importante. ¿Cuántos años llevan de casados ya, Scott? Recién cumplimos 43 anos Wow, la 43 otra años. semana. 7 hijos, ¿no? 7 hijos, sí, Muy bien, sí. sí, tremendo. Bueno, eso, sí, tengo muchos recuerdos de todo eso. Lindos recuerdos de ambos. Y con Sí, Silvina también, de todo eso. en Am, 10 días vamos a cumplir 39 años en Argentina. pronto, en 10 días. En 10 días, sí. Wow, Venimos el 10 de julio de 1983. sí, Llegamos. lo recuerdo todavía. Lo recuerdo Ujú. porque me puse de novio en octubre del 83 y hablé con Ah, vos. sí, Todos sí, los consejos. sí. Y en 4 años nos casamos después y me entregaste la Biblia, nos entregaste la Biblia en la boda. Me acuerdo, lindo eso. Ah, sí, Sí, sí. sí, sí. Este, Hermosos recuerdos. sí. Bueno, Scott, tenés 2 preguntas más. ¿Podés mencionar alguna aflicción grande que hayas tenido en tu vida o ministerio, o ambas? Realmente la aflicción más difícil en el ministerio Ujú, es ver gente que empieza a servir a Dios mm, y que deja de servir. Gente dotada, gente que no estamos hablando simplemente de asistir a la iglesia, sino ujú, gente dirigiendo cultos, mm, enseñando en la escuela dominical, predicando. Hubo un hombre, un hermano en la fe que realmente tenía un don de compartir, de estudiar, mm, de enseñar y está totalmente alejado de Dios mm, y frío espiritualmente. Él mm. sabe que está mal. Hay varios, Claro, realmente. Y eso me entristece y me angustia mucho porque uno quiere ver la obra continuar, crecer, almas salvas,
hay tantos lugares que necesita una buena iglesia que predica la sana doctrina. Prospera ministerios que no predican la palabra de Dios, que está basado en cosas tan frívolas como la música y prosperidad y un montón de cosas. Y uno podría hacer una gran diferencia, pero se desvían, se alejan, se amargan, se meten en problemas morales y es una gran aflicción. Ver tanta potencia, tanta gente con potencial espiritual, fríos y alejados del Señor. Es muy triste. Sí. Eso es quizá mi aflicción más grande en el ministerio. Sí. Eso me imagino que lo pasaste en el momento que predicaste 1 Timoteo 1, ¿no? Terminando. Todos los que están en Asia me desampararon. Hay mucho desamparo en la segunda carta de Timoteo y al final de la carta también. Y qué necesidad de estar firme en la gracia, porque desanima mucho. Desanima cuando creyentes que no están en la obra, en el ministerio, vuelven atrás o decaen y abandonan, y mucho más cuando son personas con perspectivas ministeriales. Es muy doloroso eso. Si uno pone la confianza en eso, ¿no? Pero sí, es una carga eso en el ministerio. Es realmente una tristeza. Demas me ha desamparado amando este mundo. Sí. Qué triste. Por otro lado, me anima viendo Juan Marcos que volvió y que útil a Pablo. Y mi oración es para aquellos que se alegren, que vuelvan y que sean útiles en las manos del Señor. Bueno, Scott, antes de ir a la última pregunta, porque muchos no lo van a saber, pero tienen que saber que en gran medida mi ministerio pastoral es fruto de tu ministerio pastoral, porque fuiste mi pastor con los jóvenes. Y como te lo agradecí un día, tanto a vos como al pastor Pedro Boazo, que fueron personas usadas por Dios en mi vida y aún sigue siendo así, pero es lindo. Todavía estoy en la obra por la gracia del Señor, pero también es para animarte a vos también, así que a seguir adelante en eso, ¿no? Aunque yo he perdido bastante algunas partes del cuerpo acá arriba, pero eso no afecta. Bueno, Scott, la última pregunta es una pregunta que siempre le hago a todos y es lindo ver, ¿no? Es la pregunta de rigor que yo digo. En la soberanía de Dios te tiene aquí ministrando, pero si el Señor te llevara a su presencia mañana y tener la oportunidad de tener a un hombre que está queriendo entrar al ministerio en la obra y tenés solamente un poquito de tiempo, unos minutos para decirle algo, sabiendo que vas a ir a la presencia del Señor, ¿qué le dirías a esa persona? Diría a él, estás hablando de alguien que quiere entrar en el ministerio. Sí. Diría a la persona que no te rindas, que persiste en lo que había aprendido y se persuadió, como dijo Pablo a Timoteo, que un día vamos a estar en la presencia del Señor y nunca nos vamos a arrepentir en ese momento de haber servido al Señor. Que no te rindas y que no te desanimes el ministerio, que continúes en el ministerio. Qué bueno. Yo creo realmente, firmemente, que un día vamos a estar con el Señor y todo lo que hemos hecho para Él en obediencia a su guía, a su provisión, va a valer la pena. Así es. Qué bueno. Bueno, Scott, gracias por este tiempo que me diste. Después podemos charlar un poco más, pero gracias por contestar estas preguntas y seguramente animar a otros con nuestras experiencias diferentes que de alguna forma
describen o ejemplifican la multiforme gracia de Dios en usar diferentes personas con diferentes dones, con diferentes trasfondos, con diferentes historias, pero con el mismo mensaje y con el mismo Salvador. Realmente, gracias por tu vida y tu ministerio, gracias por animarme a través de los años y porque seguramente otros van a ser animados con este testimonio, Scott. No, gracias a vos, Ricardo. Gracias por invitarme a conversar con vos. Bien, Dios te bendiga. Igualmente.